Continuamos con el tema de organización de datos. En esta oportunidad vamos a abordar lo referido a los gráficos para variables cualitativas. Vamos a conocer cuáles son los gráficos que se utilizan para variables cualitativas y también vamos a interpretar la información contenida dentro de estos gráficos. ¿Por qué utilizamos gráficos? Todos hemos escuchado la frase, una imagen vale más que 1000 palabras. En algunas oportunidades es prudente hacer uso de un gráfico en vez de una tabla. Entonces, de esta manera, los datos que hemos organizado podemos presentarlos en un gráfico con la intención de que sean comprendidos de mejor manera por el lector. Esta decisión de si es un gráfico o una tabla dependerá del tipo de datos y de las intenciones que tenga el investigador. Cuando hablamos de variables cualitativas, podemos realizar gráficos de tipo barra, columna, de sectores o llamados gráficos de torta. Para realizar un primer gráfico o para bosquejar los diferentes gráficos, veamos este ejemplo. Para comenzar a hablar de los gráficos para variables cualitativas, lo primero que necesitamos es tener un conjunto de datos. Supongamos que hemos hecho una encuesta o que hemos conocido cuál es el estado civil de 10 sujetos. Ahí los tenemos clasificados como S, C o D para soltero, casado y divorciado respectivamente. Fíjense que ahí tenemos una matriz de datos. Pero ¿cómo sería un gráfico de barra para esta matriz de datos? Este sería el gráfico de barra que utilizaríamos para esta matriz de datos. Fíjense que en este gráfico podemos ver que cada barra corresponde a una modalidad de la variable. Una modalidad para soltero, una para casado y una para divorciado. El largo de la variable va a depender de la frecuencia absoluta de cada una de esas modalidades. También hemos adicionado en cada una de las barras el porcentaje correspondiente a cada una de esas modalidades. Así que vemos en el gráfico que tenemos la frecuencia para cada una de ellas y también los porcentajes. Tenemos 30% divorciados, 40% de casados y 30% de solteros. ¿Y cómo será un gráfico de columnas para este mismo grupo de datos? Este sería la representación en un gráfico de columnas para estos datos. Tenemos ahora una columna que vemos que se erige verticalmente para cada una de las modalidades de la variable estado civil, soltero, casado y divorciado. En el eje de las ordenadas vemos que tenemos la frecuencia absoluta, es decir, que el alto de cada una de esas columnas dependerá de la frecuencia absoluta que tenga cada una de esas modalidades. Igual hemos sobrepuesto los porcentajes correspondientes a cada uno de ellos. Y si queremos hacer un gráfico de torta o un gráfico circular, ¿cómo sería esa representación? Aquí tenemos la representación del gráfico circular. Un gráfico circular donde vemos cada uno de los sectores diferenciando cada una de las modalidades de la variable para el estado civil. Un 30% para solteros, 40% para casados y 30% para divorciados. Estos gráficos son muy sencillos de construirlos a través de las hojas de cálculo o cualquiera de los paquetes estadísticos. Lo importante a la hora de tener un gráfico es la interpretación que le damos a la información que está allí contenida. Aquí tenemos un cuestionamiento. ¿Cuántos sujetos fueron encuestados? Si no tengo una casilla como en una tabla donde tengo los totales, ¿cómo puedo determinar cuántos sujetos fueron encuestados a partir de este gráfico de columna? Aquí la variable que tenemos es la carrera que estudian los encuestados. Particularmente tenemos personas que estudian psicología, derecho, medicina, educación, ingeniería y una respuesta a otra carrera que nos dieron los participantes en esta encuesta. Pues simplemente tenemos que hacer la suma de cada una de las frecuencias de las columnas que tenemos allí y vemos que el total de sujetos fueron 32 sujetos encuestados. También podemos calcular porcentajes a partir de los gráficos. Si queremos saber cuál es el porcentaje de sujetos que estudian medicina, simplemente debemos hacer el cálculo de la regla de 3 y vamos a ver que esos 4 sujetos de ese total de 32 encuestados representan el 12,5%, lo que quiere decir que el 12,5% de sujetos estudian medicina. También podemos hallar algunos acumulados. Si quiero saber cuántos sujetos estudian psicología, derecho o medicina, simplemente debemos realizar la suma de la cantidad de sujetos. Tenemos 6 personas que estudian psicología, 3 que estudian derecho y 4 que estudian medicina, para un total de 13 sujetos. Pero, adicionalmente, podemos hallar este porcentaje, que es simplemente determinar cuánto representa en términos porcentuales esos 13 sujetos del total de 32 sujetos encuestados. Particularmente para este caso, esos sujetos representan el 40,6%.
En resumen, los gráficos para una variable cualitativa pueden ser de barra, columna o sectores. La información que está contenida en una tabla también podemos obtenerla a partir de un gráfico. Y la decisión de utilizar un gráfico o una tabla depende del tipo de datos y el interés que tenga el investigador a la hora de presentar sus resultados.